Buenas tardes, bueno, estamos en Punto de Emancipación una vez más. Esta vez tenemos la enorme alegría de estar en Buenos Aires, de habernos trasladado aquí y además tenemos el inmenso honor de estar con el amigo Ricardo Foster. Tenemos una enorme posibilidad en la conversación con él porque Ricardo ha tenido una relación muy intensa con todas las tradiciones intelectuales europeas. Vaya como ejemplo sus estudios sobre Walter Benjamin, pero a la vez, y lo conozco desde hace muchos años en eso, ha participado en los debates, encrucijadas y distintas situaciones que concernían a la realidad argentina. Así que por lo tanto vamos a empezar, Ricardo, hablando de un término que ha sido, vamos a decir, crucial a ambos lados del Atlántico, que es el término populista, como ya sabrás, en particular en la Europa del Sur, pero no solo en la Europa del Sur. A Mélenchon se lo acusó de populista, se lo acusa ahora a Corbyn de populismo. Ha habido un enorme debate en España contraponiendo el término populismo al término república, porque el término república, por los hechos que hacen a la historia de España, es un significante muy determinante. Bueno, en general es un término que siempre está sometido a largos debates porque algunos lo consideran meramente un cambio superestructural, otros lo consideran una apelación a énfasis emocionales o demagógicos. Y luego, bueno, está la lectura que hizo Laclau, que tiene versiones muy diferentes y de distintas interpretaciones. Como el término creo que concierne a ambas orillas, me parece un término privilegiado para comenzar nuestra... No, absolutamente, una experiencia personal. Yo recuerdo hace pocos años en la Maison de América Latina en París, en una conversación con el público, pero entre el público estaba Alain Rouquier, que es el director de la Maison, historiador, especialista en peronismo, etcétera, etcétera. Y ahí había un equívoco. La sensación que yo tenía es que había una suerte de malestar y de equívoco. Uno hablaba de populismo, pero claramente se bifurcaban los caminos. En la mirada de un Rouquier o en la mirada de un analista más o menos tradicional europeo, o socialdemócrata, o liberal, o conservador, el término populista remitía a nacionalismos, a xenofobia, a una mirada reaccionaria, a multitudes fanatizadas, tenía una genealogía ligada oscuramente a las corrientes fascistas. Sí, exactamente. Ahora suele ser corriente que a los movimientos de ultraderecha crecientes en Europa y que cada vez tienen mayor consistencia se los denomina populistas. Absolutamente. En cambio, lo que yo trataba de plantear, y por eso me parecía que esa conversación era muy importante, que el nombre de populismo en América Latina circuló de una manera completamente distinta. En todo caso, la crítica de las izquierdas en los años 60, 70, las críticas desde el marxismo, tendían a identificarlo con un bonapartismo, pero era un debate en el interior de tradiciones populares en pugna por un proyecto de transformación de la sociedad. La primera generación de populismos latinoamericanos, obviamente el peronismo, el cardenismo en México, en parte el varguismo en Brasil, el aprismo en Perú, no representaron de ninguna manera esa visión fascistoide, xenófoba, racista, del concepto que los europeos tenían del término populismo. Representó más bien ampliación de derechos, de los subalternos, ampliación de ciudadanía y, por supuesto, un enorme debate en torno a la distribución del ingreso, al rol del Estado. Y claro, en los últimos años, sobre todo desde la irrupción de Hugo Chávez en Venezuela a finales del siglo pasado y después las experiencias del PT con Lula en Brasil, con los Kirchner en Argentina, con Evo Morales en Bolivia, con Correa en Ecuador, el término populista volvió al ruedo y claramente hay una diferencia que para mí es central señalarla. La segunda generación de populismo latinoamericano buscó ampliar democracia, buscó recuperar el rol del Estado en el tiempo hegemonizado brutalmente por el neoliberalismo, no solamente en la región, sino a nivel global, y significó en los tiempos también de crepúsculo de las tradiciones de izquierda, del socialismo, la posibilidad de una disputa y de un conflicto en el interior del capitalismo, pero bajo la perspectiva de ampliación de ciudadanía, de conflictividad social, de
disputa por la distribución de la renta, de reconstrucción del Estado, de una nueva nominación para hablar de lo político. Por eso me parece importante hoy poner... Es muy importante. Entonces, con respecto a esto que has dicho, en España hubo un debate entre populismo o república. En ese aspecto, esa O como disyunción no la considerarías válida. A ver, en el caso argentino no, porque yo diría que la tradición republicana en el caso argentino fue apropiada por la derecha, claramente. Cuando se habla de república se habla más bien de la vieja Argentina de la generación del 80, la Argentina oligárquica de principios del siglo XX, la Argentina que va de 1880 a 1930. Ese es el momento mítico de la tradición republicana que después quedó atrincherada en la tradición liberal conservadora en la Argentina. Por ejemplo, el diario La Nación, que es el diario que representa esa tradición liberal, es el que se ufana de expresarse y mostrarse como republicano, mientras que el populismo sería justamente el que afecta a la calidad institucional, el que debilita las estructuras republicanas, la autonomía de los poderes, etcétera, etcétera. Me parece que en la tradición española la república constituyó un hecho, vamos a llamarlo maldito, incluso en la contemporaneidad, en la medida en que España hoy es monárquica y no republicana. Por lo menos mi generación, que se educó cantando las canciones de la República, pensó a la República como una tradición emancipatoria, de libertad, y por lo tanto esa República en la América Latina hubiera sido populista. O sea que era lógico el debate en España entre populismo y república, e incluso el populismo como una vertebración política que permite la constitución misma de lo republicano, ¿no? A ver, en la Argentina también se dio en los últimos años y al calor de la experiencia del kirchnerismo un debate hacia adentro de las tradiciones nacional populares y de las izquierdas progresistas en relación a cómo hacer para que confluya la tradición popular nacional con la tradición del republicanismo democrático, porque de alguna manera estuvieron separadas, escindidas, y aparecieron voces, no sé, se me ocurre un filósofo político como Eduardo Rinesi en la Argentina, que intentó destacar y vincular la tradición republicana. Exacto. Bueno, el otro aspecto que siempre, vamos a decir, circunda el debate sobre el populismo viene por el lado de la izquierda. El populismo sería para ellos una instancia que intenta transformar a la sociedad en un ente meramente discursivo. Ahí hacen una lectura, vamos a decir, un poco superficial de Laclau, y que negaría, es muy famoso ese chiste de Zizek, de que hay un borracho que está buscando unas llaves en la oscuridad, le preguntan si ha perdido las llaves allí, y dice no, pero aquí es donde se ve. Bueno, el populismo jugaría esa función, como dado de que es inviable desarrollar una política a partir de la lucha de clases, ha aparecido como un subterfugio reformista, una lucha meramente superestructural que se daría pura y exclusivamente en el campo keynesiano, de distribución del ingreso, de aumento del consumo, pero que de últimas no favorecería una lógica emancipatoria. Si estuviésemos instalados en la década del 60, 70, te diría que esa lectura crítica de la tradición populista me hubiera resultado extremadamente interesante, lógica y valiosa en sus aciertos y en sus errores. Quiero decir, la idea de que los populismos podían retener a los sectores populares en el interior de un reformismo, de una ampliación del sistema, de una forma capitalista, bienestarista, y que por lo tanto alejaban la revolución de los imaginarios populares, me parece que estaba en el debate. Era el clima de época, era absolutamente el clima de época. Nuestras lecturas del peronismo, yo que en aquellos años provenía de una tradición de izquierda, que la reivindico como parte de una tradición importante, leíamos al peronismo bajo la categorización de Marx del bonapartismo, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, si nos instalamos en ese momento de la historia, bueno, la discusión sobre el populismo creo que tendría un cariz diferente. Pero me parece que en la actualidad hay algo distinto. Después de las grandes derrotas de las tradiciones populares de izquierda, del fracaso del socialismo, de la expansión global del neoliberalismo, en América del Sur particularmente, se dieron experiencias que fueron a contracorriente, a contramano de un tiempo en el que parecía que nada podía poner en cuestión
el norte hegemónico de un sistema despiadado de sujeción, de explotación y de dominación. Hubo algo así como lo maldito. A mí siempre es una frase magnífica, llena de equívocos, la de John William Cook, sí. El peronismo como hecho maldito del país burgués. A mí me parece que los populismos sudamericanos, el kirchnerismo en todo caso, constituyeron el hecho maldito de este tiempo burgués, que no es una aspiración hacia el socialismo, como se la podía pensar en los 60, 70, es obvio. Sin embargo, creo que hay que leerlo como una experiencia de reconstrucción de las tradiciones emancipatorias en tiempos de indigencia, en tiempos de dificultad. Y en ese sentido es muy válido y muy rica la experiencia. Bueno, además Ricardo y yo estamos manteniendo una correspondencia pública en la revista La Tecla Ñ con respecto a todos estos temas que recomiendo que se pueda leer. Y bueno, si estamos hablando de populismo, es inevitable nombrar, porque me interesaría mucho conocer tu evaluación teórica de esto, a Ernesto Laclau. Es decir, de algún modo, para utilizar el lenguaje altuseriano de antes, representó una suerte de corte epistemológico, sí, con respecto al tema. A ver, yo creo que Ernesto tuvo una cualidad fundamental. Corrió un velo, rompió con un prejuicio y permitió construir una reflexión crítico-teórica en torno al populismo como antes no existía. Creo que Ernesto Laclau utilizó el coraje de la inteligencia para salir a discutir en torno a una tradición degradada, vilipendiada, olvidada, ninguneada, saqueada, y la colocó en el centro del debate filosófico-político, pero no de cualquier debate filosófico-político y no en cualquier contexto histórico. La razón populista de Ernesto nace en el contexto exacto en el que América Latina y particularmente América del Sur está siendo atravesada por las experiencias de estas nuevas formas, entre comillas, populistas. Él está pensando la experiencia del chavismo, la experiencia del lulismo, la incipiente experiencia del kirchnerismo, está visorando que algo importante está sucediendo en América Latina y que quizás eso fundamental que está sucediendo requiere de una nueva analítica, de una nueva perspectiva teórica, de un poder hacer dialogar tradiciones que no siempre dialogaron de una manera interesante, como puede ser la tradición del psicoanálisis lacaniano, con cierta tradición del estructuralismo francés, con una lectura crítica de la tradición de Marx a través de Gramsci, donde, bueno, Ernesto introduce una serie de categorías que vos las has trabajado una y otra vez y que creo que iluminaron una serie de cuestiones y que a mí me parecen absolutamente imprescindibles, más allá de la discusión que podamos tener sobre la validez, claro, de las cuestiones. Sí, por supuesto. Bueno, Ricardo, la pregunta del final. Este legado de las experiencias transformadoras latinoamericanas, ahora que estamos en una situación, vamos a decir, un poco tenebrosa en nuestro país y en el continente, ¿te parece que en ese legado continúa un saber en reserva, que hay una huella que pueda retornar, que están las condiciones de posibilidad para algo de lo que en aquel entonces significó para todos nosotros una gran aventura política, pueda volver a tener lugar? A ver, a mí no me gusta la palabra optimismo, ¿no? Pero me permito ser un poco optimista. Yo creo que estábamos infinitamente peor en las décadas finales del siglo pasado. Estábamos en medio de la noche, en medio de una dominación neoliberal que había logrado penetrar profundamente las estructuras de la sociedad, de las formas subjetivas de comprensión del mundo, donde había una habilitación social para que lo neoliberal se constituyeran en el cierre de esta época del capitalismo. Las experiencias sudamericanas pusieron en debate eso y rehabilitaron también la posibilidad de volver a mirar a nuestras bibliotecas y ver esos libros que habíamos olvidado y que remitían a tradiciones emancipatorias, revolucionarias, populares, críticas, y bajo nuevas perspectivas, pero con esos libros y los que se escriben ahora, volver a abrir un movimiento de reflexión crítica y de intervención sobre la escena contemporánea. Más allá de las derrotas reales y
preocupantes en Brasil, en la Argentina, la que estamos viviendo en la Argentina, creo que hay una suerte de masa crítica que dejó en el caso de la Argentina la experiencia kirchnerista, que ha metabolizado en los debates, en la movilización callejera. Venimos de semanas muy intensas, no hay un clima de habilitación que existía en la década del 90 para que el neoliberalismo se llevase puesto cuerpo y alma de la sociedad. Creo que hay una parte significativa de esta sociedad que disputa, que ha recompuesto un cierto lenguaje de lo político, y para mí eso es extremadamente valioso, sin garantías de que la miseria de la época no termine coronando lo peor para la Argentina, ¿no? Ricardo, muchas gracias. Placer.